Muy buenas tardes. Mediante el presente video, el cual realizamos junto con Diana Carolina Rodríguez y quien les habla, John Sebastián Castillo, pretendemos o intentaremos analizar en un cortico espacio un poco el origen del derecho, el concepto de conflicto social, algunos temas como banda de multicrimen y analizar un poco las posturas de algunos juristas reconocidos y su opinión sobre estos temas. Bueno, para empezar vamos a analizar un poco, hablar un poco sobre el origen del derecho. Para eso nos remontamos a culturas como la romana, como la griega, donde a medida que fueron creciendo como sociedad y a organizarse, vieron la necesidad también de establecer unas normas de convivencia, de conducta, unos parámetros, y fue así como se fue dando origen al derecho. También nacieron también los juicios orales, se estableció como unos castigos, digamos, de esa época, hoy en día conocemos como penas, unos castigos para ciertos delitos y en su medida, pues, así cada día fue creciendo el derecho. Bueno, creciendo es un decir, a lo que conocemos hoy en día y la profesión que hemos elegido para ejercer. Bueno, pues, creo que el derecho, antes que crecer, creo que ha decrecido, ha evolucionado, sobre todo en un país como el nuestro, como Colombia, donde cada día los índices de violencia son más graves, cada día los índices de pobreza son también semejantes, crecen como de la misma manera. Entonces eso ha dado espacio, se ha vuelto la puerta de entrada para nuevas bandas, llámese el Tren de Aragua, llámese el Clan del Golfo, las supuestas extintas y demonizadas FARC, que cada día toman más fuerza en distintas regiones del país, como Cauca, como Chocó, como el Bajo Cauca antioqueño, entre otras, donde todas esas bandas no solo se aprovechan de la poca acción del gobierno nacional, sino también de la debilidad de nuestro sistema judicial. Nuestro sistema judicial colombiano es un sistema que, primero, la constitución es muy flexible, no es rígida, no es rigurosa como en otros países, llámese Japón, llámese Estados Unidos. Nuestra constitución y nuestro sistema judicial es muy permeable, pero tiene vacíos como el vencimiento de términos, que si una persona ha sido encontrada en un delito en flagrancia, si no hay una denuncia no se puede establecer la orden de captura. Entonces, creo que las bandas también saben que están en un país donde la justicia no es tan rigurosa, es bastante permeable, donde la justicia o desde las más altas esferas de la sociedad se han visto permeables por un cáncer llamado, se han visto involucradas o tocadas por un cáncer llamado corrupción. Entonces ellos lo que hacen es aplicar un poco el concepto de Weber del poder a través de la intimidación, el poder a través de la economía, ya tienen un poder político, ya sus ideas las están sentando en el Senado con sus representantes. Entonces creo que todo eso le ha dado espacio para que esta banda multicrimen cada día tome más fuerza y seamos uno de los, considerados uno de los países más violentos del mundo, donde cada día ejercer el derecho pues, se vuelve más complicado, donde cada día como que el abogado, nosotros los abogados, tenemos menos herramientas jurídicas para ejercer un buen proceso, para llevar a cabo una buena defensa, si es un proceso civil, el, el Código Civil es un código que hace rato debía ser modificado porque es una copia de otro Código Civil de otro país. Sumado a esto, podemos analizar también un concepto que estableció Jeremy Bentham, el jurista inglés, sobre pruebas jurídicas, que son la base hoy en día del derecho procesal. En Colombia, si un delito muchas veces tenga pruebas, eh, hay una segunda instancia en un proceso, una tercera. El proceso muchas veces pasa, como pasó con el proceso del presidente Uribe, pasó de la fiscalía a un juzgado, a otro, hasta que hoy en día sigue libre, a pesar de que cometió delitos de lesa humanidad, como los llamados falsos positivos, pues sigue libre y ejerciendo, disfrutando de su libertad, de esta libertad. Entonces creo que el derecho, analizar el derecho en Colombia es bastante complejo. Ya mi compañera va a analizar otros conceptos y a profundizar en los que ya hemos analizado hasta el momento. Les agradezco por la atención prestada.
Buen día. Mediante la teoría de Orlando Falsborda, uno de los sociólogos más importantes de nuestro país, buscamos dar respuesta a las cuatro preguntas de este videoensayo. La primera es: ¿cuáles son las causas o razones que explican el por qué la sociedad crea el derecho? La sociología jurídica tiene un papel fundamental en el derecho contemporáneo, especialmente en el estudio de la realidad social, los fenómenos o hechos sociales que son atribuidos a uno o a varios individuos de una sociedad y se producen cuando una norma jurídica, una regla social o un hecho de la vida cotidiana o el poder no están acordes a las necesidades del grupo. Es importante también recordar que el derecho es un elemento que condiciona a la realidad social, teniendo en cuenta que dentro de sus funciones está el organizar a los miembros de la sociedad, el establecer las funciones y fija los límites del poder de las autoridades. Es decir, que ejerce un control en el propósito de establecer un estado social. La realidad social de una u otra forma se ve modificada por los hechos, los movimientos y las protestas sociales que son las que buscan mejorar las condiciones de vida para así satisfacer las necesidades básicas de la comunidad. Cuando se habla del término social, se señala que las acciones del Estado deben dirigirse a garantizar a los asociados las condiciones de vida digna. La segunda pregunta sería: ¿cuáles son los principales aportes teóricos que explican cómo la sociedad produce el derecho? Orlando Falsborda, considerado el padre de la sociología en Colombia, plantea un socialismo para Colombia que sea autóctono y que no sea importado, que nazca desde las necesidades culturales y regionales, donde exista la participación popular, tanto a nivel local, regional y nacional. Ahí se pretende que la búsqueda de la participación democrática en las estructuras políticas de nuestro país. La tercera pregunta sería: ¿qué se entiende por conflicto social y cómo se tramita en el ámbito de la sociedad? Un conflicto social básicamente es la falta de acuerdo entre dos o más personas que persiste a través del tiempo, dicho desacuerdo, y genera un conflicto entre los miembros presentando, e inclusive signos de violencia física, psicológica, entre otras. Ejemplo de esa problemática es la que nosotros abordamos inicialmente, que es las bandas multicrim, la cual surge desde un conflicto interno, o surge más bien a partir de un conflicto interno por intereses particulares afectando una sociedad que carece de oportunidades y se vulneran los derechos fundamentales como seres humanos. Esto conlleva a un efecto negativo, desencadenando una guerra permanente por la lucha de poderes. La cuarta y última pregunta sería: ¿cuáles serían los principales aciertos o desaciertos en la creación de la norma jurídica en Colombia? Falsborda, en su teoría, ayudó a sentar bases muy importantes para el desarrollo normativo regulatorio, como el análisis de causas de la violencia en Colombia, aportes tan importantes como la participación en la Constitución, perdón, la participación en la creación de la Constitución del 91. Escribió un libro que se llama La violencia en Colombia, el cual fue un estudio de uno de los procesos que hubo en nuestro país. Durante las dos últimas décadas se han hecho importantes estudios de orden sociojurídico, y ello gracias a que la Constitución Política del 91 consagró el Estado colombiano como un Estado social de derecho. Se reconocieron y se incluyeron las diferentes etnias, lenguas, costumbres, grupos denominados como minorías, eh, abarcando entonces todos los modelos sociales y culturales existentes, dejando las puertas abiertas para que se hicieran estos estudios diagnósticos y de tipo sociojurídico en nuestro país.